Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial por haber proporcionado los medios para que se lleve a cabo esta reunión de alabanza. Gracias a Dios por esta grandiosa bendición que nos sigue prestando de seguir congregados en espíritu y en verdad para seguir alabándole de esta manera. Y vamos a continuar en esta mañana, hermanos, haciendo lo que a Dios le agrada, dando la bienvenida también a aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live, allá en sus hogares, que Dios les siga proveyendo los medios para que sigan escudriñando de su santa palabra, y aquí los que estamos presentes también, que Dios nos siga permitiendo el abrir las puertas de este edificio para seguir llevando a cabo estas alabanzas espirituales. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana hablando de Jesucristo. Ya estamos concluyendo con la clase. Jesucristo es el todo para mí. La continuación será la última parte en esta mañana. Jesus is everything to me. Y nos quedamos, hermanos, para hacer un repaso, veíamos primeramente cómo Jesucristo es también el Cordero y el Pastor, both the Lamb and the Shepherd. Veíamos también, hermanos, cómo Jesucristo es también el constructor de su iglesia y también el comprador de su iglesia al mismo tiempo. Veíamos también cómo Jesucristo es también el siervo y también el maestro, esclavo y maestro. También veíamos este punto. Y también nos quedamos en el punto número 4, que Jesucristo es también tanto el sacrificio como también, hermanos, el sumo sacerdote, both the sacrifice and the high priest. Y ahí nos quedamos en este punto, hermanos, tratando, veíamos ahí en 1 Timoteo 2:6, vamos a recordar lo que nos dice ahí, 1 Timothy 2:6, 1 Timoteo 2:6. English. Who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Amén. Y esto sigue después del versículo 5, hablando que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Veíamos también entonces cómo nadie puede suplantar el lugar de Jesucristo como rescate, y mucho menos tampoco, hermanos, como sumo sacerdote. Sacrificio y sumo sacerdote. Sabemos que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo el sistema levítico. Ya no hay necesidad de escoger entre nosotros a un sumo sacerdote o que Dios lo escoja, porque Él es el que lo escogía. Después que se pervierte, hermanos, el sacerdocio levítico, ya luego estaban bajo Roma y el emperador escogía al que más le convenía para llevar sus propósitos en el imperio romano. Ya no era, hermanos, el sacerdocio levítico que Dios había instituido, empezando con Aarón, el sumo sacerdote, y Moisés también como su siervo. Ya no estamos bajo ese sistema levítico. Es más, Cristo vino a abolir ese sistema levítico. Cristo vino a hacerlo a un lado, y por eso es que Él vino a hacer el sacrificio, siendo Él el único mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Yo no puedo orarle a Pedro o orar a Juan o a alguno de los apóstoles para que interceda por mí. Ellos no son el sacrificio, no fueron el sacrificio perfecto, estoy hablando. Y lo habla la palabra de Dios. No puedo orar yo tampoco a María para que interceda por mí, o a José, o a cualquier hombre. A ningún hombre puedo yo orar para que interceda por mí, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios.
Entendemos esto, hermanos, porque Él es el único mediador. Y por eso se dio, dice, a sí mismo. Nadie lo forzó. Nadie, hermanos, hizo a Cristo sacrificarse a la fuerza, ni aun su propio Padre. Dice que Él se dio a sí mismo. Dice que Él puso su vida. ¿Qué dijo Él? Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Pero también dice, ¿la puedo volver a qué? La puedo volver a tomar. Tenía ese poder. Y fue resucitado al tercer día. Él viene a hacer, hermanos, entonces, este sacrificio, pagar el rescate, gave himself a ransom for all, por todos. Tanto, también enfatizamos, tanto los de la edad pasada, los que habían muerto antes de Cristo, como los que estaban viviendo en el tiempo de Cristo, y como los que vendrían a vivir después de que Cristo ya no estuviese aquí con nosotros físicamente hablando. Él pagó ese precio por todos y sigue pagándolo. Su preciosa sangre que fue derramada en la cruz tiene ese poder de seguir limpiando las iniquidades tuyas y las mías, si nos arrepentimos sinceramente y hacemos su voluntad y nos sometemos a sus mandamientos en las aguas del bautismo, empezando nuestra vida como hijos e hijas de Dios, limpiándonos de nuestra conciencia. Ahí leíamos también, hermanos. Leíamos también, hermanos, en Tito 2:14. Vamos a recordar ahí a Tito 2:14. Titus 2:14. ¿Qué dice? Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Amén. ¿Quién se dio a sí mismo? ¿Quién fue esta persona? Pues Jesucristo, dice el versículo 13. Ahí otra vez, right? Él fue el sacrificio, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esto es lo que proclamamos cada domingo, cada primer día de la semana. Cuando participamos de la cena del Señor, los que ya hemos sido añadidos a su cuerpo, los que somos ya sacerdotes y sacerdotisas, es lo que hacemos. Participamos y pedimos a Dios perdón primeramente, right? Para poder participar dignamente del memorial que Él nos dejó. Pero también dice el apóstol Pablo que anunciamos su venida cada vez que participamos. Anunciamos, hermanos, que Él viene por segunda vez y estamos esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación, dice el 13, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que anunciamos, por eso es tan importante, por eso es el centro de nuestra adoración. Y cada primer día de la semana lo hacemos. Cada primer día de la semana recordamos el sacrificio. Y también, claro, recordamos que nació, right? Su nacimiento. A veces nos dicen las personas, ustedes celebran la famosa Navidad. Pues si usted se refiere a que si celebramos su nacimiento, sí lo celebramos cada primer día de la semana. Y no nada más su nacimiento, también celebramos su ¿qué? Su muerte. Y no nada más celebramos su muerte, celebramos también su ¿qué? Su resurrección. Y no nada más celebramos eso, también esperamos y anunciamos su venida. Eso es todo lo que hacemos, es lo que hacemos primordialmente cada primer día de la semana al celebrar la Cena del Señor. Eso sí, cada domingo celebramos el nacimiento de Cristo, su muerte, su resurrección y esperando su segunda venida. Cada domingo, every Sunday. Y eso es lo que entendemos, hermanos, como hijos de Dios. Entendemos que Él vino a hacer el sacrificio. Y dice ahí la manifestación gloriosa de quién. Fíjense cómo dice ahí. ¿De quién? Dice ahí el 13. Dios. ¿No dice primero nuestro gran Dios? Nuestro gran Dios, right? Of the great God.
Cristo es Dios, se nos olvida esto a veces, no lo enfatizamos, Cristo es Dios. Y ahí está diciendo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿quién viene? Dice ahí la venida, viene Dios. ¿Y quién es Dios? Es Cristo. Viene Jesucristo, pero viene Dios. Amén. Porque es la misma persona. Right? Ahí está la divinidad, ahí está la deidad. No meramente Trinidad, right? No, deidad, divinidad. Trinidad no está en la palabra de Dios, hermanos, right? Pero entendemos cuando alguien nos dice la Trinidad, entendemos a qué se está refiriendo, right? Pero sabemos que es la deidad, right? The Godhead, that's what it means, deity, la deidad. Jesucristo es Dios y Dios es Cristo. Y el Señor es el Espíritu Santo también. Segunda de Corintios 3, ¿qué? 17. ¿No lo dice ahí? 2 Corinthians 3:17. ¿Qué dice, hermano? Segunda de Corintios 3:17. Cuando alguien les pregunte y les diga, oye, ¿cómo que Cristo es? ¿Cómo que el Señor es el Espíritu Santo? ¿Dónde dice eso? Ahí está, Segunda de Corintios 3:17. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. English. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ahí está. La deidad, the Godhead. ¿Quién viene también? Podemos decir, si viene Dios y si viene Jesucristo, también viene ¿quién? Pues el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, ¿right? ¿Somos el qué? El templo del Espíritu Santo. Esa deidad viene. Y entendemos esto, hermanos, y entendemos que lo estamos esperando y por eso vivimos de la manera que vivimos o que debemos de vivir, enseñando que estamos esperando a Jesucristo. Estamos esperando su venida, porque Él fue ese sacrificio. El sacrificio perfecto, right? Se dio a sí mismo, dice el 14, por nosotros, por usted y por mí, para redimirnos de toda iniquidad. To redeem us from all iniquity. Y redimir otra vez significa comprar, es lo que significa, pagar por algo, right? Para pagar por algo, that's what it means, redeem. Nos redimió de toda iniquidad y también, ¿qué hizo? Purificar, dice, para sí un pueblo propio. Purifying to himself a peculiar people. Decíamos la semana pasada esta palabra muy peculiar, right? Es peculiar. Peculiar. Personas, hermanos, que no son iguales, que son diferentes, que sobresalen. Debemos de ser cada uno de nosotros como hijos de Dios, donde quiera que estemos. Esta persona es muy peculiar, no se parece a los demás. No que nos creamos muy santos, no. Que queremos que el mundo vea que hay una diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. El que es cristiano se preocupa de agradar a su maestro, a su dueño. Como Pablo dice, la que está casada, pues ¿de qué se preocupa? Pues de agradar a su esposo, right? Es lo que dice el apóstol Pablo. Y viceversa, el esposo se debe preocupar también, pues, de agradar a su esposa. Y en lo espiritual, de eso nos debemos de preocupar, right? Como la esposa de Cristo, agradar a nuestro esposo, Cristo Jesús. Ya estamos comprometidos. We're engaged, right? Le damos el anillo de compromiso a nuestras futuras esposas. Recuerdo que se lo di a mi esposa, right? Yeah, we're engaged. Aquí está. Yes, show it to the world, right? No hay problema. Que el mundo sepa que también nosotros estamos ya comprometidos. ¿Con quién? Con Cristo, right? With Christ. Y estamos esperando su venida. Estamos esperando estas bodas con ansia. Las bodas del Cordero. Es lo que estamos esperando, right? Así como se espera el día en que uno va a casarse, right? Para nosotros fue marzo 14 del 92, right? Sí, 92. March 14, 1992, I still remember it. Se acabó la escuela y iba a empezar la famosa spring break, right?
Fue ese viernes y nos casamos un sábado 14, yo y mi esposa. Esperábamos ya con ansias ese día, right? El día en que íbamos a formar una sola carne. Eso es lo que Dios quiere, right? El que busca agradar a Dios, right? Si Dios te dio ese don de continencia, pues no tienes que casar, no hay problema. Dice el apóstol Pablo, yo quiero evitarles a todos los dolores del matrimonio, porque no es fácil, right? Pero dice, pero si no tienes don de continencia, mejor cásate para que no te andes quemando, para que no le des lugar a Satanás que vaya a venir y vaya a destruir esa unidad que Dios quiere que tengamos pura. Mejor cásate si no tienes ese don de continencia, right? Pero entendemos esto, hermanos, entonces, que Cristo fue el sacrificio perfecto, se dio a sí mismo por su iglesia, por su esposa, para redimirnos, comprar de toda iniquidad, dice, purgar los pecados y purificarnos, para darse a sí mismo un pueblo propio, right? Dice, celoso de qué? Celoso de buenas obras. Y ahí nos quedamos enfatizando esto, celoso de buenas obras. También, hermanos, veíamos en Hebreos 9:26, ¿qué dice? Hebrews 9:26, Hebreos 9:26, ¿qué nos dice la palabra de Dios? De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Amén. He dead without that to suffer often since the foundation of the world, but now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Amén. No se ofreció muchas veces, como dice el versículo 25, sacrificio una vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, cada año con sangre de corderos, right? Sacrificaba los corderitos. Cristo, por eso dice, una vez y para siempre. No fue como ese sacrificio que se ofrecía, fue su propia sangre. No fue la sangre de un corderito, de un becerrito, de una ovejita. Fue, hermanos, su propia sangre. Y por eso, una vez y para siempre. Este es el sumo sacerdote que tenemos. Y este es el sacrificio que fue ofrecido. Un sacrificio muy diferente a los otros. Cristo Jesús, su sacrificio. Por eso, cuando derrama su sangre en la cruz, vino a ser la ofrenda perfecta. ¿Qué dice también Hebreos 4:15? Hebrews 4:15. English. We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Este es el sumo sacerdote que tenemos. ¿Quién de los hombres puede decir esto? Yo no tengo pecado. Pues cualquiera que diga eso será un mentiroso y blasfemo, porque todos tenemos pecado. Nadie en este mundo puede decir yo soy sin pecado. Es un blasfemo. Es un obrero de Satanás el que dice tal cosa. Todos pecamos. Todos tenemos necesidad de perdón de Dios. Pero este sumo sacerdote del que nos habla aquí el escritor de los Hebreos en el versículo 15 es muy diferente. Sí, fue, dice, tentado en todo según nuestra semejanza, en todo. Y pónganle ustedes ahí, subráyenle, todo, todito. En esto también, hermanos, sí. Lo que ustedes puedan pensar, cualquier cosa que usted ha sido tentado o tentada, Cristo también. Esto también, sí, en todo dice ahí, right? No necesito dar ejemplos. En todo, todito. Nos ponemos a pensar, right? Wow, this is something deep, right? En todo. La Biblia no nos da, hermanos, ejemplos de todas las tentaciones de Cristo.
Nos dio nada más un recuento de lo que pasó, por eso, ¿verdad? De lo que vieron. Sería imposible poner todo lo que ocurrió en la vida de Cristo, hermanos, aún en esa corta vida, dice el mismo apóstol Juan. No cabrían todas las cosas que Cristo hizo, dice él, pensaba, en todos los libros del mundo. ¿Ven ustedes? A veces creemos que la vida de Cristo es nada más Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y pues esa es la vida de Cristo. Faltan muchísimas cosas, hermanos, que no se escribieron acerca de Cristo en su corta vida, 33 años. Y por eso dice, fue tentado en todo. Pero ¿sin qué? La gran diferencia, ¿sin qué? Sin pecado. No digamos, es que usted, hermano, no sabe por lo que estoy pasando. Tienes mucha razón, yo quizás no sé, pero Dios sí sabe, y ya Cristo ya pasó por eso. No te hagas la víctima, que nada más tú estás sufriendo, o que yo estoy sufriendo. No. Y Cristo aguantó como hombre, ¿right? Tú también y yo aguantemos como hombres, y como mujeres también. A veces las mujeres también, las hermanas, se acobijan bajo el vaso frágil, y pues ya de ahí no salen nuestras hermanas también. No, háganse valientes, hermanas, también, right? Más en las cosas espirituales, en la batalla espiritual, es lo que está hablando Dios, en la batalla espiritual. No estoy hablando de que sean menor en lo físico, ¿verdad? No, en lo espiritual, sean valientes, al lado de su esposo, de su esposa, también, ¿verdad? Viceversa. Hermanas, ayuden a sus esposos, sean valientes. Esposos, ayuden a sus esposas también. Y sí, siempre trátenlas como vasos frágiles, lo cual son en lo físico. Pero en lo espiritual debemos ser fuertes los dos ante Dios. Por eso es donde dice, no hay ni judío ni gentil, no hay ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. En ese aspecto, ¿somos qué? Somos iguales en lo espiritual. En lo físico sí, mucha diferencia, pero en lo espiritual, peleando la buena batalla de la fe, como uno en Cristo, right? Hombres y mujeres. Es lo que Dios quiere, hermanos, que sigamos peleando la batalla de la fe y entendiendo que Cristo otra vez, nuestro sumo sacerdote, el único sin pecado. Cualquiera que diga que no tiene pecado en este mundo es un mentiroso otra vez y un hijo del diablo, right? De Satanás. Pero bueno, pasemos al último inciso, hermanos, la número 5. Cristo también es nuestro abogado y también el juez. Ese es el último que vamos a ver. Abogado y juez. Abogado y juez. ¿De qué se trata esto, hermanos? ¿Cómo va a ser abogado y juez? Esto no puede ocurrir en las cortes de nuestros días, ¿verdad? No, va uno a la corte, ahí está el juez sentado, se sienta en una silla, él es el juez y todos se paran, todos levántense porque el honorable, bla, 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 ya entró, ¿verdad? Y todos nos paramos, los que hemos servido en jurados, tenemos que parar, si no te paras, pues te encierran, ¿verdad? Tienes que darle el respeto a por eso se le llama honorable, ¿verdad? Y ya, ahora sí, todos siéntense y ya te sientas, ¿verdad? Pero ese juez no puede ser, espérate, me voy a dejar de ser juez y ahora voy a ser abogado, ¿verdad? Y no se puede. Pero en lo espiritual, Cristo es los dos. Es abogado y va a ser juez. Ahorita es abogado. Right now he's an advocate. But later on he'll become the judge. Aprovechen ustedes también que no han entrado todavía al cuerpo de Cristo, que todavía es nuestro abogado y quiere abogar por ti, right? También, porque después se va a convertir en juez cuando Él venga y ya no va a haber oportunidad de, Cristo, ayúdame, no, yo ya soy el juez ahorita vengo ya nada más a pasar sentencia. That's it. Opportunity is gone. Se acabó la oportunidad. ¿Qué dice Primera de Juan 2:1? 1 John 2:1, Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. English. My little children, these things I
Todo lo que se ha escrito en la palabra de Dios es para que no pequemos, para no transgredir sus leyes, right? Por eso se nos dan estas explicaciones, estas exhortaciones, para que no pequemos. Pero si caemos, si pecamos, ¿y quién no ha caído, hermanos? ¿Quién no ha pecado? Right? Después de bautizado o bautizada, pues todos. Necesitamos de la sangre redentora de Cristo Jesús. Tienes ese abogado, gracias a Dios, si eres hijo de Dios. Tienes ese abogado. Si todavía no eres bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, todavía no tienes esa bendición de tener este abogado. ¿Y quién es el único abogado otra vez? Jesucristo, el justo. No ningún hombre aquí en la tierra. No man on this earth, right? It's Jesus Christ. Jesucristo, el único. Ahorita es abogado, acuérdense. ¿De quiénes? De los hijos de Dios, right? Del que hace la voluntad de Dios, de nuestro Padre Dios. En 1 Timoteo también capítulo 2:5, ¿qué dice, hermanos? 1 Timothy 2:5. 1 Timoteo 2:5. Lo leíamos ahorita, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el mismo que leíamos ya. Mediador significa abogado también, right? En ese aspecto, advocate. Entonces ahí está, hermanos, un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. No hay ningún otro abogado. Por eso yo no le voy a pedir a algún hombre que interceda por mí, no puedo. Hermano Ávila, interceda por mí, por favor. El hermano Ávila va a decir, pues usted también, hermano Jorge, puede orar a Dios, right? Soy igual que usted. Somos iguales, hermanos en Cristo. Pero al que le debemos orar es a Dios, intercediendo, ¿quién? Jesucristo, su Hijo, right? Y esa bendición que tenemos como hijos de Dios es que el Espíritu Santo que Dios nos da cuando somos bautizados es el que interpreta las oraciones, o el que traduce las oraciones, right? What a blessing, qué bendición, porque ni tú ni yo, hermano, hermana, sabemos orar a Dios realmente. Por más bonito que soy el que está ahí orando, hermanos, no sabemos orar, acordémonos, right? Por eso necesitamos la interpretación del Espíritu Santo, y por eso necesitas bautizarte, para que Dios te añada a su iglesia y te dé ese Espíritu que va a ser el que va a traducir, el que te va a guiar a toda verdad. Pero ahorita, Él es el abogado. Aprovechemos esto, hermanos y amigos. Hebreos 7:25 también, ¿qué dice? Hebrews 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. English. Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Otra vez, es lo que hace un abogado, intercede. Y por eso dice que Cristo, este sumo sacerdote, del cual estábamos hablando hace unos momentos, puede también salvar perpetuamente. See that? Continueth ever. Save them to the uttermost that come unto God by him. A los que por él que se acercan a Dios, el que se acerca a Dios. Entonces, si no te acercas a Dios, no esperes ser salvado por él. Y tiene sentido esto, ¿no? Pues sí, si no te acercas a Dios, quiere decir que pues, no te interesa su perdón. Entonces, si no te interesa su perdón, pues no esperes ser salvo en aquel día, porque no vas a hacer su voluntad, ¿no? Viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. La gran bendición que tenemos, hermanos, en Cristo Jesús. What a blessing we have. Y este sumo sacerdote, dice, nos convenía, fíjense lo que dice el 26, santo, inocente, sin mancha. ¿Quién puede decir, yo soy santo, inocente y sin mancha en este mundo? Pues nadie. Ah, no, Él sí es el Santísimo. What? The holiest? The Holy Father? El Santísimo Padre, el Santo Padre.
No tiene sentido. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Quién puede decir yo soy apartado de los pecadores? No, aquí estamos entre pecadores, right? Pero Cristo, aunque Él estuvo en carne, entre pecadores, estuvo sin ¿qué? La gran diferencia, estuvo sin pecado. Esa es la gran diferencia. Nosotros estamos entre pecadores y con pecado también. Entonces esa es la gran diferencia, right? Hecho más sublime, dice, que los ¿qué? Que los cielos. Made higher than the heavens. Más sublimes que los cielos. Ahorita están los, ¿verdad? Las personas, los billonarios, están haciendo sus viajes a la luna, bueno, a la estratosfera más bien, nada más. Salen de la atmósfera y ya cruzando la atmósfera ya se ve la Tierra y hasta ahí le paran, ¿verdad? No han llegado a la luna. Y por unos 10 o 15 minutos ya ven ahí, qué bonito se ve la Tierra. Y luego ya regresan, ¿right? Cristo más sublime que los cielos, hasta el tercer cielo, hermanos. ¿Quién ha llegado a ese cielo? Nadie. Ningún billonario, hermanos, va a llegar, aunque tenga los más billones y trillones en este mundo, no van a llegar al tercer cielo de esa manera, en un cohete. Si quieres llegar al tercer cielo, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y entonces sí, ¿y sabes qué? Ese viaje no te cuesta nada. Para que vayas allá tienes que tener muchos dólares. Este viaje hacia el tercer cielo no te cuesta nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio con su sangre. ¿Ven ustedes? Qué gran bendición. Segunda de Timoteo 4:1 también, ¿qué nos dice, hermanos? 2 Timothy 4:1. 4:1 y luego se brincan también al 8. 4:1 and 8. 2 Timothy. ¿Qué dice? Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y luego el 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. So, te encarezco esto delante de Dios. Y luego dice, y del Señor Jesucristo, y luego le da esa descripción, que juzgará a los vivos y a los muertos. Ya cuando venga Cristo se acaba eso de abogado. Ya no hay abogado, se acabó la oportunidad, ahora cambia a ser el juez. So, en aquel día va a ser ya muy tarde, amigo, amiga. Si te quieres esperar hasta que Cristo venga para hacer lo que Él quiere que hagas y te prepares para su venida, va a ser muy tarde. El día es hoy, por eso dice 2 Corintios 6:2. Right? Hoy es el día de salvación. No te esperes, si ya estás planeando, si ya tienes en tu corazón ese deseo de servir a Dios y que Él te añada a su iglesia, hazlo hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Es más, en unas cuantas horas puede ser muy tarde. ¿Quién te garantiza, right? Unas cuantas horas, ¿quién te garantiza unos cuantos minutos en esta vida? No, pues yo tengo que ver el juego de los Cowboys, va a ser a las 2, hermano, ¿cómo que no? ¿Quién te garantiza que vas a ver el juego de los Cowboys, ¿verdad? O que vas a hacer lo que ya tienes planeado de hacer en la tarde. ¿Quién nos garantiza, hermanos? Nadie, right? Su amigo, aprovecha, porque cuando Él venga, se convierte en juez. Aquí, ¿y a quién va a juzgar? Dice ahí, a los vivos y a los muertos, right? Vivos y muertos, a los que estén presentes en su venida, físicamente hablando, y a los que ya partieron al otro mundo. Y el 8, ¿qué dice? Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Es lo que esperamos cuando Cristo venga. La corona de justicia. La cual, dice el apóstol Pablo, tiene esa seguridad, me dará el Señor, juez justo en aquel día. Esa es la esperanza que Pablo tenía. Y es la esperanza que yo creo todos aquí tenemos también. ¿Right? Que Dios nos dé esa corona de la vida eterna. No solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida, the ones that love His appearing, aman. Y el amar la venida de Cristo no es, estoy esperando a Cristo con grandes ansias.
No es nada más eso, hermanos, es hacer su voluntad, como dice Juan 14:15, John 14:15. Ahí demuestras que amas la venida de Cristo. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Yo amo la venida de Cristo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Bueno, pues a veces, hermano, pero yo amo a Cristo y yo amo... No. Si amas la venida de Cristo, hace su voluntad. Queremos la corona de vida eterna, hermanos. Pues hagamos lo que Dios quiere que hagamos, right? Hay que complacer a Dios. Hay que agradarle. Segunda de Corintios también, hermanos, ¿qué dice 5:10? 2 Corinthians 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. English. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Estamos esperando su venida y viene como juez otra vez. Viene como juez, viene el tribunal de Cristo, no el tribunal de Joe Biden o de cualquier presidente o rey de este mundo, no. Toda rodilla toda persona doblará su rodilla en aquel día ante el juez. Ahí si quieran o no quieran, haya sido ateo o ya estabas muy cerquita y ya entendías lo que Dios quería de ti, muy tarde, right? Si no hiciste su voluntad, va a haber aquel día, hermanos, en el cual dice todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir según lo que hayamos hecho mientras estamos, ¿en dónde? En el cuerpo. Muy claro, right? Cada quien recibirá su justa sentencia. Si hicimos la voluntad de Dios, amén. Pásale a la eternidad con Cristo, cara a cara, para que sigas comiendo de ese árbol de la vida, para que bebas esa agua de ese río de la vida también, right? Y por eso dice aquí entonces que tenemos que prepararnos, ya sea bueno o sea malo. Si no hiciste la voluntad de Dios, pues amigo, amiga, ¿qué excusa tendremos en aquel día, right? De no hacer la voluntad de Dios si estaba muy clara. Es que yo no sabía, es que yo no conocía. No va a valer nada de eso, hermanos, en aquel día, right? Entendemos entonces que esperamos su venida y queremos, hermanos, que también ese abogado que va a convertirse en juez nos diga en aquel día, bien hecho, buen siervo y fiel, right? Entra al reposo de tu Señor. Ya para terminar, hermanos, Hechos 3:22, ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios en Hechos 3:22? Acts 3:22. English. For Moses clearly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren. Him you shall hear in all things, whatever he says to you. So, después de contarles esta historia, right, viene también el recordatorio del Antiguo Testamento. Moisés dice que dijo a los padres, ¿qué les dijo? El Señor vuestro Dios os levantará este profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. No vayan a ser duros de cerviz como son ahorita conmigo. Y también ese mismo recordatorio en nosotros, amigo, amiga, hermano, hermana, no seas duro de cerviz como los israelitas fueron en el desierto y miles de ellos
cayeron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Y no es para espantarte, no digo esto, hermanos, para que, ay, no, hermanos, es para que demostremos que amamos a Dios. Amigo, amiga, también, demuéstrale que amas su sacrificio, que quieres también empezar una vida nueva en Él, que Él realmente es el todo para ti. Podemos decir realmente, sí, Jesús es todo para mí, hermano, hermana. Podemos decirlo sinceramente, Jesús es todo para mí. Ojalá que sí, ¿verdad? No oigo ningún amén, pero ojalá que sí, ¿verdad? Amén, se ve aquí, no, hombre, aquí hubiera ya retronado todo el edificio, ¿verdad? Amén, hermano, Jesús es todo para mí, ¿verdad? Pero no nada más lo digamos, demostrémosle a Dios, ¿verdad?, que realmente es el todo para nosotros. Amigo, amiga, también, ¿quieres demostrarle a Dios que Jesús es todo para ti? Empieza humillándote. Si no has sido bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, hazlo. Se oye muy feo decir, tienes que humillarte. Y hoy en nuestros días, hermanos, tú le dices eso a alguna persona y va a decir, usted está loco. Es más, te voy a demandar, ¿verdad? ¿Cómo que me tengo que humillar? O me estás humillando enfrente de estas personas. Y Cristo ya fue humillado. Y lo fue de una manera, hermanos, terrible, la más terrible en este mundo. Muerte de cruz, crucificado desnudo. Se nos olvida eso, ¿right? Toda la gente viéndolo y meneando la cabeza y escupiéndole todavía ahí en la cruz. ¿Y tú crees que no puedes tú humillarte y venir ante Él arrepentido, arrepentida? Es lo que Cristo quiere, que vengas arrepentido, arrepentida, confesándole a Él tus pecados, tus transgresiones y dispuesto a cambiar, metanoeo, cambio de mente, arrepentimiento, right? Dispuesto a cambiar, dispuesto a empezar una vida nueva en Él. Si en esta mañana, amigo, amiga, tú desde tu hogar ya tienes esa decisión en tu mente de ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, aquí vives en Laredo, aquí hay agua, solamente tienes que venir aquí al 620 East San José, las puertas están abiertas y puedes pedir ser bautizado, si así lo deseas. Si no vives aquí en Laredo, contáctanos como quiera de alguna manera para que busquemos los medios para que alguna iglesia, algún hermano en Cristo allá de donde vives pueda ayudarte también en este deseo que tú ya tienes en tu corazón. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Que el Señor les bendiga. God bless you all.